Hola, soy Red y estoy muy asustado, pero muy asustado en un sitio que no puedo decir porque si no sería spoiler. Plano de dron. Todo empezó cuando yo estaba chill out en la habitación del Palacio Real que Bigotes me otorgó. En cuanto mi radar detector de cosas infinitas empezó a sonar. Solo debería haber una cosa infinita en mi radar, el cual es el IKEA infinito. Pero había dos, por lo que me imaginé que había un señor del infinito muy chungo merodeando cerca nuestro. Al darme cuenta de esta pedazo de cosa, me apresuré a tocar el botón de emergencia de Ciudad Cerdito. Para acto seguido coger mi armadura OG. Al salir de la casa, estaban ahí todos mis amiguetes, y algunos ciudadanos de Ciudad Cerdito. Pero me di cuenta de 5 cosas increíbles. La primera, que ayer me comí un bocadillo de chorizo. La segunda, que Kenny había revivido. La tercera, que Granny había conseguido un nuevo novio llamado Grandpa. La cuarta, que Pau había obtenido un simp llamado Kappa. Y la quinta, que el cerdo del ovni vendió su ovni para comprarle pañales a su hijo, el cual lo tuvo con una cerda muy sexy de Isla Cerdito. Pero antes de seguir con esta tremenda historia, me encantaría explicaros quién era ese señor infinito que nos acechaba entre las sombras. Resulta que todos estos señores que habían muerto, estaban en el infierno, incluido Cracidave, pero un día por la cara Cracidave desapareció. Y es que resulta que el señor del Cracidave infinito quería vengarse de mí y mis amigos, por matar a su familia. Incluido al señor de la seta alucinógena infinita, el cual era su hermano gemelo. Pero no podía vengarse porque Cracidave estaba muerto, y no podía usarlo como objeto infinito. Entonces lo que hizo fue revivirle, lo cual le costó mucho. Estuvo años intentando saber cómo hacerlo, y primero intentó revivir a su familia, pero no pudo. El caso es que revivió a Cracidave, y le echó su líquido mágico legendario, para transformarlo en un objeto, y hacerlo infinito. Ahora sí que sí, ya era el señor del Cracidave infinito. Y con sus pedazos de poderes garrafalescos creó 11 mini mundos, y en cada mini mundo escondió un fragmento de botón. Y ese botón que escondió en fragmentos en cada mundo, es muy importante, porque el botón sirve para desactivar la bomba que el señor del Cracidave infinito me implantó a mí y a mi hijo mientras dormíamos. Mi hijo vio todo esto, porque estaba despierto pero no pudo intervenir, porque tenía parálisis del sueño. Pero bueno, mi hijo me contó lo que pasó, y eso coincidía con lo que ponía mi radar, así que ya estaba claro todo. Yo activé la visión de rayos X que el Brimstone me otorgó, para ver dónde estaba el señor del Cracidave infinito. Pero resulta que estaba en la 4ª dimensión con el temporizador de la bomba y una alarma por si se quedaba dormido. LOL XD. El cerdo mecánico hace bastante tiempo hizo una nave espacial con chatarra del vertedero. Esto pasó antes de que Pedro le encerrase en el IKEA. Pero bueno, el caso que usamos esa nave para ir a los mini planetas, y primero fuimos al planeta Antiguo Egipto. Cuando bajamos de la nave no había mucha cosa, estábamos todos ahí observando el perímetro, pero no había nada. Caminamos un poco y nos encontramos unas plantas, y también encontramos algo muy impactante. Una versión mía del Antiguo Egipto. No hablaba nuestro idioma, pero yo le hablé en un lenguaje universal. El lenguaje sexual. Así que le penetré 2 veces y media y le mamé el costado derecho de la polla, lo cual quiere decir que me han puesto una bomba y tenemos que encontrar fragmentos de botón para desactivarla y que sí nos puede ayudar. Él me lamió los pezones, lo cual significa, sí. Andamos durante 38,87 segundos, más y nos encontramos a un ejército de zombies custodiando el fragmento de botón, y custodiando a mi vecino José secuestrado.
Al menos había unas plantas dispuestas a ayudarnos, pero es que en el equipo zombie estaba Zombos de un universo paralelo, y había más gente como Andrés Iniesta, Asmodeus nivel -100, un gato, un Land Rover Rampopopopopopopo y Ibai con su cambio físico. Todos nos abalanzamos a pelear contra los señores esos, y yo me abalancé a destruir el zombie robot egipcio Giant. Yo agarré el fragmento de botón y se lo di a Terence, y Terence también cogió a mi vecino José, y se lo llevó a la nave, mientras Panfleto el cerdo azul me ayudaba a tumbar al robot y destruirlo. Una vez matamos a todos nos metimos a la nave con mi vecino José y el fragmento de botón, pero a mi vecino José lo encerramos porque era una bestia salvaje sin raciocinio ni conciencia alguna. Bueno, acto seguido a eso fuimos a Mundo Pirata, nunca entréis. Cuando aterrizamos solo había plantas peleando contra zombies, nada muy peligroso, pero en ese momento apareció Super López transformado en zombie y de un solo puñetazo mató a una planta e hizo temblar todo el barco. Bob Esponja al ver ese inquietante suceso, salió de la nave y le lanzó una hamburguesa vegana a la boca, lo cual le hizo vomitar tan fuerte que al final acabó vomitando su propio corazón, y murió. Los zombies se acercaban cada vez más y nos dispusimos a matarlos, pero en ese momento apareció una petaseta, la cual explotó, e hizo ceniza a todos los zombies. Yo me fui a la cima del barco y me encontré al capitán, Danny el perro, pero de un universo paralelo donde no le partió un rayo. Pero en ese momento se dispuso a lanzarme unos ladridos sónicos, pero yo le respondí con mi grito supersónico y oceánico, pero al ver que esto no iba a llegar a nada le dije que era gay y le clavé mi espada en todo el cráneo. En ese momento vimos a un señor muy majo que se llamaba Arturo Valles en una isla. Se subió al barco y me dijo: toma bro el fragmento de botón que necesitas. Pero apareció Saúl buen hombre con el cerebro lavado y empujó a Arturo el sabio de un puñetazo y dijo: sas en toda la boca, jajaja, el fragmento jamás será tuyo, rey. Pero entonces apareció Don Pollo y dijo: tu lo has creído, hijo puta. Y procedió a sacrificarse para matar a Saúl Goodman y que yo pudiera coger el fragmento de botón. ¡Mierda para siempre jamás! Cogimos el fragmento de botón y subimos a la nave, y el cerdo Mike nos dijo que echaba de menos a su mujer porque hacía como 28 minutos que no le hacía un cunnilingus enfrente de su hijo, pero nos dio igual. Cuando avanzamos un poco con la nave, apareció Tricky Fase 35 fusionado con la petaseta de Satán, y se intentó comer nuestra nave, pero sacamos el bocadillo gigante que venía incorporado con la nave y se lo metimos en la boca para que se saciara y nos dejara en paz. Y seguimos avanzando oceánica y brutalmente con la nave hasta llegar al mini planeta del salvaje oeste. Antes de que aterrizáramos, Antonio Robato notó nuestra presencia y se acercó a matarnos porque es malvado. Todos bajamos de la nave y al notar la presencia del demonio astral de la 16ª dimensión llamado Antonio Robato rodeado de un montón de zombies malotes empezamos a pelear. Yo y Pau lanzamos un rayo a Antonio Robato causándole daños muy graves, para que acto seguido mi hijo le atacara con sus portales y el taquero de Movistar le diera un martillazo en la cocorota. Todo esto pasaba mientras Bigotes le daba con su jugoso, sabroso y vigoroso nabo al zombidito jinete de toro. Luego Antonio tumbó a Grandpa de un puñetazo y Grandy se enfadó mucho y le plantó una petacereza al lado suyo para que le explotara en la cara y le volviera negro. Luego yo y mi versión egipcia penetramos con nuestros respectivos chorizos ancestrales a Antonio Robato mientras Bob Esponja y Patricio abusaban analmente de un zombi desprevenido, y una planta le metió una paliza a un zombi autista. Terence y su primo Tony se tiraron encima de Antonio Robato, aplastándole en el acto, pero notaron que había un zombi caracubo gigante tocando la trompeta y ellos se abalanzaron contra el zombi, cosa que Red Falso aprovechó para cogerme y usarme como metralleta contra Antonio Robato.
Luego Bob Esponja le tiró un trueno a Antonio mientras el cerdo Mikey le lanzaba una oleada de mocos explosivos. El taquero de Movistar aplastó a un zombie caracono con su martillo, mientras Kenny usaba una daga que encontró en el suelo para matar a un zombie ya que como revivió ya no tenía poderes, por lo que tenía que hacer uso de armas. Tonto Rezno mató al zombie colgado con su dedo de espuma y Panfleto el cerdo azul incineró a un zombie con su famoso aceite de motor a 1000 grados. Mientras eso sucedía, Calamardo gritó a Antonio Robato y salieron mini flechas de su boca, las cuales se incrustaron en Antonio Robato para que acto seguido Capá le clavara en el antebrazo izquierdo un Gooden Stick. El cerdo Mikey aplastó a Oyo y Vaca, luego Destello Solar se acercó a ayudarnos, y el cerdo mecánico construyó un sniper ultra futurista con chatarra sucia del suelo. Destello Solar le enseñó el culo a Antonio Robato y el reflejo del sol rebote del culo a los ojos de Antonio Robato y le dejó completamente ciego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! Cosa que aprovechó el cerdo mecánico para volarle los sesos con su sniper. Antonio Robato cayó al suelo sin vida. Destello Solar y la foca melocotonética se estaban mofando de que los zombies murieron, pero el zombie militar se enfadó, se acercó y se inmoló con una bomba, matando a la foca y a Destello Solar en el acto y haciéndolos cenizas. Todos fuimos rápidamente al cohete y procedimos a entrar eoseónicamente, pero en ese momento una planta carnívora gigante mutante empezó a comerse la nave, pero de repente vino Capitán Esperma y nos salvó la vida comiendo a la planta carnívora. Arrancamos el cohete y nos fuimos volando brutalmente. Calamardo cogió del bolsillo de Antonio Robato un fragmento de botón y una figurita coleccionable de Capitán Perú el cazapedófilos. El cerdo mecánico juntó los 3 fragmentos de botón y nos pusimos bastante apis porque solo quedaban 8 fragmentillos. Al siguiente planeta al que fuimos fue a Cuevas Congeladas, pero eso ya lo veréis en la parte 2 del Cracidave Infinito LOL XD Saga Daga Dexo Sexo. Que tienes una infección de hongos, qué fuerte. Pero no te preocupes porque voy a grabarme los huevos a la pierna en Solid.